Bueno, Fabián, y la primera pregunta que me parece importante para poder entender la situación de Afganistán hoy es porque nosotros cuando pensamos en un país muchas veces tenemos esto, ¿no? La representación de un Estado, que es lejos de lo que podemos ver en Afganistán, donde el presidente no tiene las riendas del país, con tanta pobreza, además que también influye para generar esta situación, con analfabetismo, sin una constitución. Si podés explicarnos un poco cómo es Afganistán para entender que puedan ocurrir las cosas que ocurren, ¿no? A ver, históricamente Afganistán tuvo una etapa previa a la revolución comunista y post-invasión soviética y reacción de los mujahidins, apoyados, como dice el documental, por Estados Unidos, Arabia Saudita y Pakistán, digamos, hace ya muchas décadas. No era un país desarrollado ni con buenos niveles de vida, pero un país que había logrado una cierta armonía entre un poder central débil, como históricamente tiene Afganistán, porque es un país multiétnico, multirracial, digamos, ¿no? Y además colocado en un polo geopolítico muy complicado históricamente, ¿no? Rusia cerca, Irán, Pakistán, China, digamos, un polo, una zona donde siempre se disputó poder. Por eso 5 imperios, ahora el quinto es Estados Unidos, han entrado por diferentes temas, ¿no? Por intereses geopolíticos, para acercarse al Golfo Pérsico, para acercarse al petróleo, para repeler la invasión de otros, digamos. Es un cementerio de imperios. Ahí los imperios han chocado entre sí y muchas veces, y la mayor parte de las veces fallidamente, han intentado darle una gobernabilidad o un control a esa región. Y es una región con una gran importancia de los clanes y de las tribus, que es una estructura mental que en Occidente no queda muy claro, ¿no? Esta idea de que el poder pasa por los clanes, por las tribus, que las lealtades en las regiones no son derivados de una ideología o de un partido político, sino que están derivados de lazos de sangre, de matrimonios, ¿no? Entonces, antes, en la década de los 60, en la década de los 50, se había logrado una cierta armonía entre un poder central laxo, que daba pocos servicios, pero que daba un mínimo criterio de gobernabilidad, y las muy fuertes regiones, clanes y tribus. Eso se empieza a desmadrar cuando Afganistán entra de pleno en la disputa de la Guerra Fría. Un gobierno procomunista asciende al poder a fin de los 70, eso genera una reacción de los poderes locales que no quieren un poder central fuerte, más allá de que es una ideología que no tiene nada que ver con el Islam. Eso genera una invasión soviética que va a llegar casi a los 110.000 hombres, no muy distante de los 100.000 que hoy ya tiene Estados Unidos y la OTAN en Afganistán. Y bueno, digamos, el Frankenstein, ¿no? Digamos, siempre yo le digo a algunos amigos que el libro Frankenstein es un muy buen libro de ciencia política. La ciencia política tiene mucho que ver con Frankenstein. Se construye algo para un objetivo, ese algo a veces cumple ese objetivo, a veces no lo cumple, y a veces lo cumple pero se autonomiza después. Y el resto del libro es agarrarlo, cazarlo y quemarlo, digamos, ¿no? En ese sentido, el apoyo de los Estados Unidos durante la guerra, la Guerra Fría, las milicias, ¿fue crear su propio monstruo luego? Bueno, digamos, Bin Laden era uno de los delegados personales de importantes figuras del mundo árabe prooccidental en Afganistán. Era el símbolo del apoyo, digamos, como un hombre de una familia tradicional de Arabia Saudita. Su padre era uno de los empresarios más poderosos de Arabia Saudita. La figura de él en los 80 era un símbolo del compromiso de los países árabes anticomunistas, antisoviéticos en Afganistán. ¿Y cómo colabora también a generar todo este caos, por ejemplo, la influencia en el lugar de los señores de la guerra y del opio, ¿no? Siendo el primer productor mundial de opio. Bueno, acá, digamos, Afganistán es el equivalente a Colombia en la heroína. Colombia es el gran productor de cocaína del mundo, Afganistán es el gran productor de heroína del mundo. Acá la ecuación es un poquito complicada, ¿no? Los talibanes tenían muchas cosas que hemos visto muy negativas y a los ojos occidentales inaceptables. Pero si algo tenían claro es que ellos no querían compartir el poder. Y por lo tanto fueron extremadamente duros con el narcotráfico. Cuando los talibanes caen en el 2001, habían logrado reducir la producción
de heroína en Afganistán a 100 toneladas de heroína. Para que tenga una idea, hoy Afganistán está produciendo casi 800 toneladas de heroína. Se multiplicó casi por 8 la producción. ¿Y cuál es el motivo? El motivo es que a partir del 2001, cuando desembarca Estados Unidos y sus aliados, bueno, el narcotráfico siempre es una variable dependiente de la geopolítica. Digamos, el comandante que se encontró ahí se encontró con los luchando contra talibanes, apoyado por Al-Qaeda, y lo que veía del otro lado eran clanes, muchas veces uzbecos, que están colocados en el norte de Afganistán, que son de una etnia diferente de los pashtun, que son la base crítica de los talibanes y de la mayor parte de la población afgana, y señores del narcotráfico. Por lo tanto, en muchos casos, del 2001 hasta el 2007, 2008 empieza a cambiar un poco y creo que ahora va a cambiar definitivamente, hay una especie de acuerdo táctico con el narcotráfico. O sea, esta idea de, bueno, no le podemos pegar a estos tipos porque, bueno, tenemos una prioridad que pegar a los talibanes. Claro. Entonces, esa necesidad militar que tenía Estados Unidos y sus aliados le dio un amplio margen de maniobra a narcotráfico. ¿Qué se empezó a dar cuenta Estados Unidos en los últimos 2 años? Que los talibanes dijeron, bueno, yo luché contra el narcotráfico, viniste vos, pactaste vos con el narcotráfico, bueno, ahora voy a pactar yo con el narcotráfico. Y ahora sí los talibanes, después del 11 de septiembre y la invasión americana, la ocupación americana, bueno, yo también quiero esos recursos. Entonces ahora, los talibanes, que fueron los peores enemigos de los narcotraficantes hasta el 2001, ahora le dicen, mira, cooperemos, claro, luchemos juntos contra los norteamericanos. Y el narcotráfico ahora se ha transformado en un gran fuente de recursos de la resistencia y de los talibanes. Entonces ahora sí Estados Unidos está reorientando parte de sus esfuerzos, no solo contra los talibanes, no solo contra Al-Qaeda, que básicamente son los extranjeros, como dicen ahí, los uzbecos, los chechenos, los sauditas, los yemenitas, ¿sí?, los voluntarios extranjeros, sino también contra los narcotraficantes. Por lo tanto, el escenario va a ser muy complicado, digamos, porque no solo Estados Unidos y la OTAN en los próximos 3, 4 años va a pelear con los talibanes y Al-Qaeda, va a pelear, si es en serio que viene la lucha contra el narcotráfico, va a pelear con poderosas mafias, con poderosos clanes, que no les interesa la Sharia, ni les interesa la revolución islámica, lo que les interesa es un negocio que mueve casi 30.000 millones de dólares por año. Te voy a hacer, Fabián, la pregunta que hace siempre la gente cuando se hablan de estos temas, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos no puede agarrar a Osama Bin Laden? Bueno, primero porque es una organización muy compleja y muy bien hecha, Al-Qaeda, digamos, es la primera terrorismo en red que tiene el sistema internacional. Al-Qaeda revolucionó, digamos, las estructuras tradicionales de organizaciones armadas y terroristas, eran estructuras verticales, con jefes, con alguna localización territorial, con algunos apoyos estatales. Como decía, ese terrorismo lo apoya la Unión Soviética, este terrorismo lo apoya Cuba, este terrorismo lo apoya Libia, este terrorismo lo apoya Siria, este terrorismo lo apoya Irán. Bueno, una de las primeras cosas que hizo Al-Qaeda es hacer una transnacional del terror. Digamos, no hay un país que apoye a Al-Qaeda. No hay un terreno que digan, bueno, este territorio es de Al-Qaeda. Claro. Al-Qaeda preparó los ataques del 11 de septiembre en Hamburgo, en Madrid y en la Florida. Digamos, ¿no? Obviamente tenían bases. Lo más cercano a un territorio de Al-Qaeda fue a fines de los 90 Sudán, pero de una parte de Al-Qaeda. Y después que lo echan de Sudán, Afganistán. Pero es un enemigo sin código postal, es absolutamente celular, con una jerarquía muy laxa y con una figura de Bin Laden que ya no es un jefe militar, ya es una figura simbólica. Digamos, ya Bin Laden es el 11 de septiembre, ya, digamos, si Bin Laden hubiera muerto el 12 de septiembre, ya está. El rol de Bin Laden fue crear esta conmoción, digamos, que fue un gran mecanismo de reclutamiento. ¿Por qué de reclutamiento? Porque si vos odias a Estados Unidos, odias a los cristianos, odias el imperialismo occidental, bueno, vos querés estar en esto exitoso.